Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Pamboleros, el fútbol desde todos los ángulos. Mi nombre es Juan Romero y aquí estamos el día de hoy con un invitado de superlujo al cual le damos la más cordial bienvenida y al cual le agradecemos enormemente de verdad que se haya tomado unos minutos para tener una charla con nosotros acerca de su trayectoria, de los temas de actualidad, entre otras cosas. Está con nosotros nada más y nada menos que el gran César Martínez. César, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Hola, un saludo para todos, a sus órdenes, siempre un gusto. Hombre, qué gusto, qué placer que nos acompañes. Iván Ruiz, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Juanito, Fer y por supuesto a César, que sin duda es otra de las voces que reconocemos de nuestra infancia, de nuestra adolescencia, de ser, y para uno que es reportero de Fuente, quizá una de las inspiraciones que nos ha tocado para hacer bien nuestro trabajo. Claro que sí. Fernando Rodríguez, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Juan. Por supuesto, saludar al buen Iván y a César, que es un gustazo que esté aquí con nosotros, que se tome el tiempo y por supuesto, ¿no? Desde toda su trayectoria en los medios, que pues para uno siempre es un referente. Claro que sí. Y pues vamos a comenzar, César. Yo me gustaría hacerte una pregunta obligada, ¿no? Justamente es cómo se da tu incorporación a lo que son los medios de comunicación, si era algo que tú ya tenías planeado, si fueron circunstancias de la vida las que te fueron llevando hacia este camino. En términos generales, ¿tú planeabas dedicarte a lo que era justamente los medios deportivos o fue algo circunstancial? No, para nada circunstancial, fue totalmente inspirado, o sea, fue una situación totalmente inspiracional y aspiracional, o sea, desde muy niño, pues tuve un par de pasiones que de pronto tienen poca o ninguna explicación, ¿no? Del por qué, del cómo nacieron. El fútbol, bueno, es más común, ¿no? Y el tema de la televisión, que era lo que a mí me agradaba muchísimo, eran otros tiempos, no existían las plataformas que existían hoy, no existían la cantidad de canales que hoy puedes, a los cuales puedes tener acceso, etcétera, pero pues, la televisión pues, era una parte importante de todos los hogares mexicanos, lo fue en el mío, allá en el puerto de Acapulco, y reitero, con este gusto, esta pasión temprana por el fútbol, se dio por ahí una combinación que me dio o me terminó dando un plan de vida, ¿no? Perfecto. Iván. Y bueno, César, yo creo que una de las cosas que más pueden preguntar los chicos que están empezando y que al final no entienden, ¿cuál es el verdadero sacrificio cuando uno tiene que ir como reportero de fuente, ya sea de algún equipo, ya sea para transmisiones, ya sea para la propia selección nacional? ¿Cuáles son los verdaderos sacrificios que uno tiene que hacer como reportero para poder triunfar en este medio? Pues mira, es un tema bien complicado, de verdad, o sea, cuando yo platico sobre todo ahora en años recientes, ¿no? Con chavos que son hoy día reporteros de fuente, de la que sea, ¿eh? Sí, no dejo de reconocerles lo complejo que es su labor y lo complejo que se va haciendo día con día, ¿no? O sea, es curioso. Hoy cuando más acceso tenemos a comunicarnos y en consecuencia tener pues, mayor cantidad de información, es cuando más difícil se hace, ¿no? El ser reportero de fuente es complicado, primero que nada porque, digo, lo importante es tener un dominio, por lo menos generalizado, de lo que estás cubriendo, ¿no? El equipo o la actividad deportiva o el personaje que estés cubriendo. Luego el tema de las relaciones públicas que terminan siendo fundamentales, por supuesto. Tiene su dosis también de fortuna el asunto, muchas de las veces tristemente así es. Y hoy, pues también una de las complicaciones más grandes que tienen, sobre todo los que lidian con equipos profesionales, en el caso de nosotros, México, de fútbol profesional de la primera edición, uno de las complicaciones más grandes a las cuales te enfrentas, pues son las jefaturas de prensa, ¿no? Que representan hoy día la frontera o el escollo más complicado entre el personaje o el equipo y el aficionado, que es finalmente el que consume la información. Sí, es una situación de 24/7, es una situación muy estresante porque siempre estás con la sensación de que te estás perdiendo de algo, o, o, y eso pues te hace pues tener las luces alertas todo el tiempo y buscar cotidianamente mejorar tus fuentes de acceso a la información, ya sea al personaje o a la institución, ¿no? Pero si me dices hoy día cuál es la complicación más grande, los jefes de prensa.
De acuerdo, Fer. Aquí estoy, aquí estamos. Y justo César, o sea, para ti, por ejemplo, ¿cómo fue empezar a, pues, a lidiar o acercarte en este tema precisamente con los jefes de prensa? Porque luego, pues, en sí, ahorita te lo doy, luego no te dan nada, o pues dices tú, ¿cómo yo hago para que me tengan preferencia, ¿no? O que pues me tengan contemplado. Para ti, ¿cómo fue eso, empezar a lidiar con ellos? Sí, mira, ahora sí que en mis tiempos, ya en la prehistoria, ¿no? Cuando empezamos, este asunto no estaba tan marcado. De hecho, era un tema incluso hasta descuidado por los equipos. Y además con la ventaja de que pues, éramos muchos menos los que acudíamos a determinada fuente, ¿no? Me llegaron a tocar giras con selección mexicana de fútbol, donde éramos, de verdad, o sea, 5 reporteros. O sea, André Marín TV Azteca, don Nacho Matus, en paz descanse, el esto. José Luis Vargas, ovaciones. Por ahí alguno que se me estaba pasando, porque siempre hubo algún outsider que se agregaba y un servidor. O sea, de verdad, los juntabas con la mano. Entonces el contacto con los personajes, entiéndase, con los entrenadores, con los futbolistas, pues era más cercano, era más directo, era más uno a uno. Posteriormente fueron aumentando el número valga la redundancia, de periodistas para determinadas fuentes y fue necesario un poquito de regulación. Adquieren importancia, adquieren trascendencia los jefes de prensa. Y pues mira, cuando se da esta situación, pues yo tenía dos ventajas, ¿no? Dos ventajas sobre muchos. Uno, pues el nombre, ya cierto recorrido, cierto prestigio que me daba un plus. Y el otro, pues también el medio. O sea, era finalmente Televisa, socio comercial de la gran mayoría de los equipos de la primera división en México, no se diga de la selección mexicana de fútbol, de la Federación Mexicana de Fútbol, y eso pues sí te ayudaba muchísimo. Yo ponía en práctica más bien estos retos, estos desafíos, cuando salía de México, o sea, cuando cubrías equipos, selecciones, clubes de otros países y llegabas ya que en un plan pues más igual o hasta en desventaja, ¿no? Con relación al resto. Ahí es donde aplicaba todo estos conocimientos periodísticos obtenidos en años recientes y por supuesto esta situación de las relaciones públicas, ¿no? De buscar la manera de acercarse sin, en mi caso, eso siempre lo dejé muy claro, sin crear pues, compromisos de más, ¿no? Hoy día esos compromisos de más se traducen en que pues, el jefe de prensa pues prácticamente les dice a muchos qué preguntar o les dicta qué escribir, qué publicar, qué no publicar o qué no escribir. Y en mi caso, pues no aplicaba así, ¿no? O traté que nunca aplicara así, por eso yo creo que por ahí a más de uno les caí mal. De acuerdo. Oye, César, de igual manera me gustaría preguntarte, ¿cuál dirías que fue tu momento más gratificante al momento justamente de ir a cubrir, al momento de reportear? ¿Y cuál sería también tu mejor experiencia en todo este recorrido? Pues Híjole, a ver. A ver, ¿nos escucha, César? Se cortó, ¿verdad? Me parece. Creo que le entró una llamada. Ok, sí, vamos a esperar un poquito porque, bueno, Ahí fíjate, viene. cuando ya estábamos en la parte interesante, no, pero bueno, me parece de igual forma, ¿no? Interesante ahorita lo que nos ha estado comentando, obviamente, por todos, ¿no? Creo que al menos de los que estamos aquí reconocemos lo que es la trayectoria de César y demás. Ahorita vamos a intentar recuperar justamente lo que es la comunicación con él. Y creo parece que la información que nos está dando, ahí está ya, César. César. Sí, César, perdón. sí, mira, cuesta mucho trabajo, ¿no? Porque fueron, por ejemplo, en Televisa, pues 25 años, 26 años. Después una experiencia corta, pero muy gratificante en Costa Rica. Y pues uno espera que no termine, que haya algunos otros capítulos. No tantos, espero, no muchos, pero habrá algunos capítulos nuevos. Cuesta mucho trabajo. Yo, si me dice, o sea, si me preguntan cuáles fueron momentos así muy gratificantes, yo creo que
haber sido, hasta el momento, porque han pasado los años y es una estadística que a la distancia sigo y no la veo peligrar, sinceramente, en los próximos años, es el tema de el reportero de cancha con más finales transmitidas, ¿no? Con más partidos de finales de liga, ya sea ahí vuelta transmitidas, fueron un montón durante muchos años y creo que le saqué cierta ventaja al resto. Yo, cada una de esas finales, cada uno de esos partidos, yo creo que termina siendo lo más gratificante. A mí, por ejemplo, en términos personales, o sea, de estar bien, de sentirse bien, a mí, por ejemplo, las coberturas que hice en los últimos años que estuve en Televisa con el Canelo Álvarez, a mí me gustaron muchísimo. Fueron muy ricas en muchos sentidos, además muy cómodas y también las disfruté mucho. Y hay una experiencia que guardo siempre así muy especial, que fue en el Mundial de Sudáfrica 2010 con la selección de Uruguay. Una cobertura, un seguimiento, la verdad que terminó siendo, pues, digo, cada quien se pone su precio en esta industria, ¿verdad? Pero yo creo que muy buena o excelente incluso en un momento de una selección pues también histórica, ¿no? Para su país, como fue la selección uruguaya del 2010. Sí, de acuerdo. Iván. Y mira que ahorita, reconociendo obviamente toda la trayectoria de César y entendiendo que al final de cuentas nosotros lo escuchamos de jóvenes como el gran reportero de cancha, y pensando también en la parte de la afición, ¿no? Lo que uno transmite dentro de la cancha, porque al final de cuentas los reporteros de cuento de reporteros de cancha son los que están más pegados al actor, al deportista, al que está ahí dentro. ¿Qué tanto, y es una recomendación también igual para estos chicos que quieren ser reporteros de fuente y que piensan que, porque me ha tocado, que es muy fácil llegar a una fuente y que te reconozcan y que comprendan todo eso? ¿Cuál sería la mayor recomendación directamente ahora con las redes sociales? ¿Cómo sería el manejo de la información? Que no te censures, pero al mismo tiempo tampoco sea un libertinaje como tal. Sí, mira, la primera recomendación, que yo sé que no me la van a atender, tal vez ya es demasiado tarde, pero que hubiese hecho en su momento, es que acabas de decir algo muy interesante. Dices tú, muy cerca de qué, dices tú del personaje, ¿no? O del equipo. No, Sí. en mi caso yo diría, para un reportero de cancha en una transmisión, por ejemplo, de fútbol, estás muy cerca del evento. Y se ha perdido mucho de esta situación, se ha perdido de vista esta situación. ¿Por qué? Por esta maldita costumbre que tienen las televisoras de unos años para acá. A mí me tocó ya ahora sí que un poquito de esto, de que si transmite que el América va a la cancha el reportero del América, ¿no? Entonces va el reportero del América y se planta ahí y conoce hasta el nombre de la abuela de el tercer portero del América. Sí. Pero no le hagas una pregunta o le solicites una información del rival, porque a veces ni el nombre del mismo conoce, ¿no? O sea, no hablo en particular de alguien, sí. pero claro, pierde de vista esta situación. Haz de cuenta como que yo transmito al América, soy el reportero de América y juega América contra alguien, y no es así. O sea, tú cuando eres reportero de cancha y estás transmitiendo un partido de fútbol, estás transmitiendo un evento en donde participan dos equipos, en donde hay en la cancha 22 o tal vez menos futbolistas, donde hay un árbitro, donde hay un entorno, donde hay un ambiente que conforman, insisto, o complementan un evento. Entonces sí tendrían que tener pues una mayor amplitud en cuanto, no del conocimiento de la información, porque muchas veces se tiene, pero sí del enfoque que se le da a los partidos, porque a veces llega a sonar hasta chocante, ¿no? O sea, tú eres, no sé, seguidor del Atlas, y juega el Atlas contra Cruz Azul de visitante, entonces tú hablo del televidente, y te sientas frente al televisor a ver tu partido, Cruz Azul y Atlas, Cruz Azul, Atlas. Y lo que escuchas son 90 minutos de información y comentarios sobre el Cruz Azul. Estás perdiendo una parte de lo que significa comunicar, ¿no? Pero claro, es un tema que se ha descuidado mucho en los últimos años. Yo sé que entre gitanos no nos leemos la mano, pero también soy televidente y también creo tener una opinión al respecto.
y creo que en ese aspecto sí estamos fallando. Entonces, ¿cuál sería mi para un reportero de cancha, de una transmisión? Es eso, de darse cuenta que eres el más cercano, no a un equipo, sino a un evento en este caso. Y ya para una cobertura de un equipo, pues sí, ya hay una particularización, ¿no? Ya estás sobre un objetivo determinado y sí se trata de empaparte lo más posible de la información, la actualidad de la institución, sin caer en los fanatismos, ¿no? Porque a veces, porque se da el caso también de que el reportero cubre el equipo al que le va, ¿no? Entonces, no sé, un día Henry Martín hace 3 goles y es Van Basten. Mira, me fui tan lejos, ya estoy viejo. Alan, ¿no? Es Mbappé, es Mbappé. Y no es así, pierdes la dimensión de muchas cosas cuando mezclas el fanatismo con el profesionalismo. De eso nos sale una buena combinación. Yo, por ejemplo, ahora sí que permítanme hablar en primera persona, pero durante muchos años fui reportero de Cruz Azul, por ejemplo, mi equipo, y no había ningún secreto en ese sentido. Y sin embargo, llegué a tener algunos problemas, incluso ahí con la misma institución, que ya en retrospectiva me hacen sentir de que estaba haciendo un buen trabajo, ¿no? Que como aficionado al Cruz Azul tal vez puede ser de los mejores, porque cuando voy al estadio, como aficionado, cuando los veo por televisión, soy el más recalcitrante, pero cuando se trató de trabajar, cuando se trató de hacer una actividad profesional alrededor de ellos, traté de ser lo más objetivo posible, ¿no? Claro, claro. Fer. Y por ejemplo, César, ahora sí que dentro de estas coberturas que realizaste, ¿no? Tanto transmisiones en cancha como reportero de La Fuente, inclusive en programas, o sea, para ti, ¿qué fue lo que más o que tenías alguna expectativa, ¿no? De alguna situación, evento o inclusive con algún jugador y que ya al momento de realizar la labor y después te llevaste una decepción o te sorprendió para bien? O sea, a ver, primero que nada, había una sensación pues, muy bonita, ¿no? De privilegio, un poquito mucho, o sea, yo recuerdo, sobre todo, entre más chavos las disfrutabas más, después te mecanizas y le pierdes el saborcito, pero ese recorrido entre mi coche y la banca del Estadio Azteca, puta, yo me sentía torero, ¿no? O sea, dando la vuelta al ruedo, o sea, vas caminando y vas viendo hacia arriba, vas viendo el estadio y vas de alguna manera dimensionando lo afortunado que eres, porque después de por ejemplo, para un reportero de cancha, después de los futbolistas y el árbitro, la persona que está más cerca de la cancha eres tú. O sea, entonces tienes el evento más cerca que ningún otro. Entonces sí hay una dosis pues de fortuna ahí o de privilegio que se vale disfrutarlo. Ahora, expectativas me dices sobre determinados jugadores o determinados Sí. clubes, etcétera, pues tratas de no hacértelas, ¿no? O sea, conforme pasan los años, vas idealizando cada vez menos las cosas y idealizas cada vez menos a los personajes y te decepciones un poquito menos, pero si hablas de una idealización y una decepción, pues muchas veces me tocaron partidos, derrotas, por ejemplo, de selección mexicana de fútbol muy dolorosas, ¿no? El aztecaso famoso aquel contra Costa Rica, que fue histórico, la primera vez que México pierde un partido oficial en el Azteca, me toca ahí en la cancha y fue muy, muy rudo, muy doloroso. Pues las finales que pierde Cruz Azul y un servidor ahí en la cancha, aquella famosa del 2013 contra el América, que fue increíble, pues son situaciones que te toca atestiguar y que las sufres, pero que en el momento, pues pues tratas de enfocarte profesionalmente en lo que estás haciendo y de guardar el sentimiento para otro momento, ¿no? Claro. Oye, César, ahora, de igual manera. También en el expectativa, desencanto, pues sí, el asunto y eso, a ver, que quien entra a esto, ahora sí, como dice el refrán, el que se sube se pasea, ¿no? Debe estar consciente de esta situación. El deportista profesional es muy especial, o sea,
Es un personaje, en el caso de, si nos enfocamos al futbolista, pues es un personaje famoso, es un personaje rico, es un personaje popular, en fin, con una dosis de ego pues, importante, al que le cuesta mucho trabajo agradecerte cuando hablas bien de él, pero le cuesta poco trabajo, pues, reclamarte o hacerte sentir mal cuando lo criticas, ¿no? Pero pues es parte del juego y cuando lo entiendes, créeme que la pasas mejor o la pasas menos mal. Sí, 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 claro. César, bueno, ahorita ya nos estabas dando igual, creo que algunos chispazos, por así decirlo, de lo que te voy a preguntar, pero me gustaría ampliar un poquito más la pregunta. ¿Qué opinas de los medios actualmente, César? O sea, porque hoy pareciera que está de moda que haya report fans, hoy pareciera que, sin nada contra los exfutbolistas, cada vez abundan más en las mesas de análisis, o sea, y repito, nada en contra de ellos, pero pareciera, ¿no? Que a lo que es el reportero y demás se le está como que relegando poco a poco, y si no es un personaje de estos que se abrazan en los colores de la bandera de algún equipo, que salen a defenderlos a ultranza, pareciera que ya no hay como que tanto espacio para otro tipo de voces. O sea, ¿te agrada el rumbo que están tomando la mayoría de los medios en estos momentos? No, la respuesta es no. Y yo entiendo que los tiempos cambian y el tipo de consumo de igual manera y lo que pide la gente y lo que consume la gente pues te van determinando algunas situaciones. Yo creo que en el caso de todo eso que mencionaste, para no particularizar, de todo esto que mencionaste, fueron o han sido necesidades de cara al consumidor, pero creo que en muchos casos o prácticamente en todos los casos se les ha ido la mano. O sea, se les ha pasado la mano ya. Yo soy un convencido de que la desventaja de ser una moda es que todas las modas tienen fecha de caducidad, ¿no? Y que todo es cíclico en la vida y que esto de alguna manera puede cambiar. Es una situación más de fe que de una realidad o de un dato que yo tenga, ¿no? Pero yo creo que sí, tienes toda la razón. Cada vez cuesta mucho más. Es curioso, ¿no? Pero hoy día son muchos mayores la cantidad de medios de comunicación o de plataformas informativas que existen y cada vez el personaje del reportero es menos socorrido. Cuesta más trabajo encontrar un lugar o una posición. Y yo creo que eso está mal. Ahora, ¿qué se puede hacer contra eso? Pues pelearla todos los días, ¿eh? Todos los días tratar de buscar ser mejor, tener algún plus, algo que te haga distinto, sin caer en los excesos, porque entonces ya entramos en lo que estamos criticando, ¿no? Sí, sí. Y buscar la manera de generar desde tu posición o desde tu perspectiva algo nuevo. O sea, alguna ocasión llegó ahí un escuinclito, adolescente, que no tenía idea de fútbol, sigue sin tenerla, ¿eh? Bueno, ya ahorita ya medio aprendió, porque no me, bueno, sí se lo digo, pero le dio a su trabajo un plus distinto, y hoy lo conocemos, y conocemos a Alberto Lati, y es una figura muy respetada en los medios, ¿no? Encontró un nicho, una manera de hacerse pues indispensable en los medios de comunicación a partir de una cultura distinta, a partir del tema de los idiomas, a partir de muchas cosas que se separaban de lo que era el juego, ¿no? Como tal, el asunto táctico, el asunto de lo que sucede dentro de la cancha. Vuelvo a hablar en primera persona, perdón, pero eso es parte de la charla, ¿no? Claro, claro. A partir de ese tipo de situaciones. Yo tal vez encontré desde una manera de hacer la cancha, pues, un lugar, una posición distinta en los medios de comunicación, ¿no? O sea, esa es la verdad, porque digo, en este medio cada quien se pone su precio, desafortunadamente, pero ya si me tomo esa libertad, pues digo, la verdad que lo hice bien y lo hice de una manera distinta y le di un estatus al lugar, a la posición, pues muy especial, un estatus que no tenía hasta ese momento esa posición dentro de una transmisión
Y así sucesivamente. O sea, yo la recomendación que les diría es que les daría es que le busquen, que le remen y que traten de aportar algo distinto, ¿no? Desde su perspectiva, algo habrá que los haga distintos a los demás y que los termine convirtiendo pues, en indispensables en algún medio de comunicación, más allá de todo el circo que hoy se ha montado, ¿no? A partir reitero, del exceso. De acuerdo. Iván. No me da miedo señalarlo, Sí. porque hoy lo señalo fuera o un poquito lejano, ¿no? De los medios de comunicación, a los que habré de volver pronto, por cierto. Ahí Okay. muy pronto. Qué bueno. Pero en su momento, estando dentro, lo señalé y aquí el compromiso de que al volver pues, lo seguiré señalando porque pues, digo, lo que se ve no se juzga y yo soy de la idea que mientras no mientas puedes tener un punto de vista válido, ¿no? En todas partes y acerca de cualquier tema. Entonces, sí, a mí me parece que ha sido un exceso que muchos y muchas empresas han abusado y en el pecado llevan la penitencia, ¿no? Porque sí, son empresas que ahí sí no voy a decir nombres, pero son empresas que hoy tienen una serie de personajes que los hacen tal vez populares, hablo a la empresa, pero poco respetadas, ¿no? Porque no acudes a ellas en búsqueda de alguna opinión o de algún conocimiento real. Sí, de acuerdo. A ver, Iván. Y ya hablando ahora de la actualidad del fútbol mexicano y, bueno, mis compañeros saben qué pienso de la Federación Mexicana de Fútbol y todo lo que está alrededor de la Federación Mexicana de Fútbol, que ya la cara de Juanito lo sabe. ¿Tú qué piensas sobre la actualidad del fútbol mexicano? En algún momento yo siempre he dicho que si no hay un cambio real, si no hay un cambio de raíz, seguiremos viendo resultados iguales o peores de los que estamos viviendo y a puertas de un mundial, que es además de todo en nuestra casa, ¿no? ¿Qué es lo que piensas ahora del fútbol mexicano, de la actualidad, de lo que son las decisiones de los directivos, de las decisiones de los clubes, hasta de las decisiones de los propios jugadores que en algún momento están viviendo un tipo de comodidad dentro del fútbol mexicano? A ver, creo que se han tomado decisiones terribles en años recientes. La abolición del ascenso y descenso, me parece que en su momento fue una muy mala decisión que ha traído muchas consecuencias, desafortunadamente. Hubo otro tipo de decisiones que a veces cuesta trabajo que la gente lo entienda, porque también este rol de villano en la Federación Mexicana de Fútbol pues, le queda muy bien, pero decisiones en las que no tuvieron mucho que ver, ¿no? Que no tuvieron mucho margen de decisión, como es lo de la salida de la Copa Libertadores. Una situación obligada, desafortunadamente. Y otro tipo de situaciones que se han venido dando que sí han afectado lo que es el nivel del futbolístico de la liga, el nivel futbolístico de la selección, y si ya de por sí teníamos hace algunos años, cuando se trabajó muy bien, porque también han habido momentos en los cuales se ha hecho un muy buen trabajo, hubo un techo, pues con esto, pues al techo lo bajas un nivel, ¿no? O dos. Entonces sí creo que sí estamos pasando una etapa de crisis deportiva, una etapa no de crisis institucional, porque las instituciones como tal funcionan bien en el fútbol mexicano. ¿Y a qué me refiero? A que son económicamente sanas, a que su engranaje trabaja dentro de los objetivos muy bien. Tenemos un tercer mundial aquí a 3 meses, o sea, si no hay un buen lobby en ese sentido, pero que sí en lo deportivo estamos atravesando un momento complicado que se puede agudizar o no en el mundial, ¿eh? ¿Por qué digo que se puede o no? Porque, a ver, cuando hace como pato, camina como pato, emite sonidos de pato, es un pato, ¿no? Todo apunta a que vamos a tener un mundial, pues de ahí de regular para abajo, si nos atenemos a lo que ha mostrado la selección mexicana en años recientes. Todo apunta. De pronto en esa clase de torneos se te alinean los astros y pasan cosas, ¿no? Excepcionales, que pueden incluso hasta maquillar malos manejos o malas situaciones. Pero yo creo que sí estamos ante un riesgo de que el mundial nos pegue una cachetada y nos recuerde, por si no habíamos olvidado,
lo mal que se está trabajando en lo deportivo en años recientes, ¿no? El arbitraje en México hoy es terrible, es tristísimo el nivel arbitral en nuestro país, y ya se convirtió como que en un folclore, en que puta, se equivocó un árbitro el fin de semana, dale en la madre en los programas, y listo, ya está, vámonos al que sigue, y no se corrige. Entonces, sí, creo que en muchos aspectos se ha descuidado lo que es el tema fútbol a partir de malas decisiones, y lo estamos pagando, y lo podemos pagar más caro, ¿eh? Claro. Fer. Y continuando con el tema, César, ¿cuáles son cuál es tu percepción de lo que será pues ya este verano el Mundial de México como sede, el evento como tal y pues ya también la participación de la selección, ¿no? A ver, de México, eso me pregunta mucha gente, ay, ¿cómo es de México? Mira, y yo lo respondo lo que suelo responderles previo a cualquier Copa del Mundo, a veces con más o menos entusiasmo. Por lo menos al Ángel vamos a ir una vez. Esa es buena. Al Ángel vamos a ir una vez, eso se los firmo desde ahora. Vamos a tener algún muy buen momento, de esos así que ya sabes que te inundan los programas las 24 horas de México, México, ra, 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 y en algún momento nos vamos a topar con el techo, ¿no? El techo, ¿cuál ha sido? O cuál había sido hasta antes de Qatar, durante mucho tiempo, pues el cuarto partido en esta búsqueda del quinto, ¿no? ¿Cuál es el techo ahora? Pues el cuarto, quinto partido. Vamos a ver cómo se alinean los astros. Se alinearon bonito en el tema del diseño del grupo, ¿no? Vamos a ver el asunto de los cruces, cómo se da, pero por lo menos una vez al Ángel sí vamos a ir. Eso está garantizado. Perfecto. Oye, César, ahorita estabas mencionando algo que me llamó la atención y quisiera retomar. ¿Tú crees que fue buena la apertura de las transmisiones de los partidos de fútbol para tantos medios? Porque antes creo que se satanizaba, ¿no? De que es que nada más es el duopolio, es que nada más Televisa, TV Azteca y no se reparte el pastel entre otros, pero hoy pareciera, no sé, que ha caído como que en un exceso, ¿no? Porque hoy uno como televidente, si quiere ver el fútbol mexicano en una sola plataforma, es imposible, ¿no? Tiene que contratar 2 o hasta 3 sistemas de paga para más o menos ver alguno que otro juego, y aún así luego es complicado, ¿no? O sea, ¿crees que fue buena esta apertura ya después de un tiempo para acá? Es que yo creo que no termina siendo una apertura buscada, sino obligada. Y digo esto porque el fútbol mexicano es muy caro. O sea, es un fútbol que paga mucho, que paga muy bien, que semestre a semestre pues trae jugadores interesantes o importantes de cierto nivel para abajo, pero es un fútbol que a nivel continental compite mucho en ese sentido, ¿no? Tal vez después de Brasil, y ahí mano a mano con la Major League Soccer, un poquito más abajo de la Major League Soccer por el tema de Messi, que te hace un diferencial, pero exceptando el tema de la Major League Soccer, pues, y un poquito por debajo de Brasil, pues ahí está la Liga MX, ¿no? Y eso ha obligado a los equipos a buscar, pues, formas de ingreso, formas de hacerse de recursos económicos a partir de los derechos de transmisión, porque además llegó un momento en que era imposible para Televisa y TV Azteca pues, cargar con el peso de las transmisiones de todos los equipos, ¿no? O sea, ya llega un momento en el que decías, Televisa decía, bueno, ok, son 18 equipos, yo me quedo con 9, sí, pero pues, Azteca decía, sí, pero yo no puedo con los restantes 9, ¿no? Entonces, eso fue creando la necesidad de la aparición de nuevas alternativas, que sí son demasiadas, sí, que el principal afectado es el aficionado, sí, que hoy cuesta mucho trabajo. Bueno, a ver, nosotros porque estamos de alguna manera cercanos, ¿no? A lo que es el fútbol y pertenecemos a este ecosistema, pero hay muchos aficionados que tienen años de nuevo un partido de Pachuca de local, ¿eh? Sí. Y aficionados también, hablo del aficionado, pues ahora sí que de nuestro vecino, de nuestro amigo, de nuestro compadre, en fin, de nuestro tío, que tiene muchísimos años sin ver un partido de local de Chivas, por ejemplo, ¿no? De Chivas. Entonces, yo como digo, son signos de nuestros tiempos, uno tiene que adaptar,
tiene que asumir de pronto también las consecuencias de esta situación y entender que los tiempos han cambiado y que ya no es tan fácil tener los 9 partidos de una jornada por televisión abierta como antes, ¿no? Yo recuerdo cuando empezó el tema de partidos en exclusiva por Sky, eran 2 el fin de semana. Cuando te tocabas decías, por Sky, hoy por Sky no me va a ver nadie, carajo. Bueno, ay, ni modo. Entonces, pero ahora hay muchísimas y muchísimas plataformas y muchísimos partidos que a mí me encantaría de verdad, y es como una de esas curiosidades insanas, de esas curiosidades morbosas, conocer el rating, o sea, de un partido con todo respeto, lo que es, un partido Querétaro, Xolos de Tijuana, domingo por la noche, en Somos Fox, no sé cuántos pelados lo puedan ver, o van a ver, y ellos tienen el dato, ojalá que en algún momento lo compartieran, pero insisto, son nuestros tiempos y pues contra eso difícilmente habrá defensa, al contrario, yo creo que se va a ir todavía segmentando aún más. Claro, y bueno, César, ya para terminar, me gustaría hacer una muy breve dinámica contigo, darte una serie de nombres de algunos excompañeros y lugares y que nos los describieras en la menor cantidad de palabras posibles, ¿de acuerdo? ¿Y puedo decir alguna grosería? Sí. Lo que tú quieras, sí, este espacio, no hay ningún problema. Ahí les va el teaser, Vamos a empezar con Francisco Villa. Lo extraño muchísimo. Entrañable, muy querido y muy dolorosa su partida. Muy, muy, muy dolorosa. Jorge Pietrasanta. Un muy buen amigo, tiene muchos años que no lo veo. Llevan 2 comidas que me cancela, espero que ya la tercera sea la vencida. Raúl Sarmiento. Un personaje importante en lo que fue mi carrera. Alberto Lati. Tipo diferente. La Liga de Balompié. ¿La Liga MX? No, la alternativa que supuestamente que... La que querían hacer o la que me quedaron a deber dinero. Sí, Sí. Sky Sports. No, ese sí me pagó una pésima decisión en mi vida y en mi carrera. Una de las peores decisiones, si no es que la peor, en mi vida y en mi carrera. Y finalmente, Televisa Deportes. Uf, qué nostalgia, ¿no? Pues, ¿qué podré decir? Fíjate que ya me tomaron en curva, porque suelo tener así respuestas muy, muy a la mano, pero ahora sí, Televisa Deportes, pues, una parte extraordinaria, una sección extraordinaria de mi vida. Perfecto, pues César Martínez, de verdad, muchísimas gracias por habernos regalado unos minutos de tu tiempo, por haber compartido igual tu punto de vista y tus experiencias con nosotros, de verdad, te lo agradecemos enormemente, 1000 gracias. No, al contrario, gracias a ustedes y pues a la orden, ahí ya tenemos el contacto y ahí estamos, para lo que se necesite. Gracias, Iván Ruiz. No, muchísimas gracias, César, la verdad es que una plática totalmente espectacular, sobre todo para quienes nos dedicamos a ser reporteros de fuente, reporteros a veces, en algunos momentos reporteros de cancha, pero que en algún punto entendemos que más que la objetividad, lo que tenemos que hacer es diferencial. Y muchísimas gracias por toda la plática, César. Acabas de mencionar una palabra muy, muy, muy importante, el tema de ser el diferencial. Eso, ahí que quede. Claro. Fernando Rodríguez. No, pues agradecerle a César que se haya tomado el tiempo, por supuesto, de platicar con nosotros, claro que sí, se agradece muchísimo y pues nada, ¿no? Toda su trayectoria habla, por supuesto, uno de los personajes más representativos de lo que es ser reportero de fuente y ser reportero de cancha, sin duda. Y estoy preparando The Last Dance, así que estén atentos. Venga. Claro que sí, no, bueno, hacen falta personas como César Martínez en los medios y qué bueno que lo vamos a tener próximamente de nueva cuenta de vuelta. Mucho éxito y de igual forma en tus proyectos, mi querido César. Te mandamos un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Todos. Chao.